Matecito de coca. Buenas, buenas, buenas. Estamos nuevamente en nuestro programa de hoy de Matecito de Coca, con nuestro matecito de coca como es de costumbre. Aquí Kiara y Andrea. Bueno, hoy día vamos a hablar de algo muy interesante que es bueno reflexionarlo, pensarlo, porque lo hacemos mucho en Bolivia, que es la romantización de la pobreza. En el mundo, sí. En Bolivia no somos la cúspide de hacerlo, hay que decirlo, más bien somos bastante más sensibles a lo que significa ser pobre, porque hemos sido un país muy pobre, con una mayoría empobrecida durante mucho tiempo. En Europa es mucho peor, lo vamos a estar hablando. Pero bueno, hoy vamos a hablar de lo que es la romantización de la pobreza, que es básicamente esto de decir, ay, pobrecito, este pobre que está trabajando, este niño que está trabajando 5 días a la semana para poder llevarle el pan a sus hermanitos y así como que condolernos o dar una limosna y creernos lo mejor del mundo. Y va de la mano de la meritocracia, ¿no? Totalmente, totalmente. Eso también hay que analizarlo. Aparte nos ponemos en un nivel como paternalista de decir, yo soy mejor pobre de este, ¿no? O sea, nunca lo ves como igual al pobre, lo ves como un animal, digamos, que como si fuera un perrito de la calle, que pobrecito le puedo dar una comidita un día y me olvido del tema y dices, ay, pobre, te saltan unas lágrimas ese ratito y no te preguntas por qué el sistema está mal, por qué tú tienes 10 veces más que esa persona, por qué eso, nunca te preguntas si eso es justo o no es justo, ¿no? Y ahí está lo peligroso de romantizar la pobreza. Y que también es muy utilizado por los políticos en general, ¿no? Totalmente. Sacarte una foto, regalarle a una persona pobre no sé, una víveres, casa, víveres, y creer que con eso solucionó un problema que en realidad es un problema estructural de la sociedad, no es un hecho aislado, no es que le estás mejorando la vida a una persona y con eso has solucionado el problema. Eso es clave, André, porque me hacías acordarme, claro, yo no me acuerdo porque yo lo haya vivido, pero me acuerdo por memoria histórica, libros y demás, cómo hacían los políticos del MNR, de otros partidos de derecha anteriores al gobierno del MAS, que iban muchas veces al campo, a zonas rurales alejadas, vulnerables, o sea, casas que no tenían acceso al agua, a la luz, no les daban obviamente ni acceso al agua ni a la luz, les iban a regalar unos víveres, les iban cuadernos para el colegio que no tenían, porque obviamente estos gobiernos no hacían colegios en el área rural. Hay que recordar que recién se eliminó el analfabetismo en Bolivia desde el gobierno del Evo. Entonces, claro, eso es como, ay, pobrecitos, qué lindo, qué buena persona que soy yo, que voy y les doy unos cuadernos, que voy y les doy esto. Era el boom y la gente que lo ha vivido así, ya teniendo más conciencia. Yo era muy, muy niña cuando veía esto de los cuadernos, pero me acuerdo que repartían así o sea, esos cuadernos de 30 hojas. Pero con la cara del candidato, ¿no? Y del color del partido. Entonces había ahí que del Goni rosados los cuadernos, luego del Gallo eran naranjas con azul, del MIR, y repartían y creían que con eso le estaban haciendo bien. Y la gente realmente era tan pobre que necesitaba esto. Iba y hacían filas de horas por conseguir estos cuadernos. Le beneficiaba lo que sea que le dieran, ¿no? Y eso era algo que se ha hecho por décadas y décadas. Y lo mismo el fenómeno Fujimori en su momento en Perú. También, claro. Que Fujimori fue, creo, en una peta, en un autito, por todo el área rural y repartía unos tapercitos, ¿no? Con no sé qué chucherías a la gente. Y eso generó que voten por él. Es que claro, o sea, lo que pasa en ese contexto es que si tú estás hablando de un Perú, de una Bolivia, que habían sido eternamente, o sea, los indígenas o la gente del campo, la gente históricamente pobre, relegada, nunca había recibido nada, estamos hablando de nada, es más, había recibido puras matanzas y militares y todo eso. Entonces, que le dieras lo que sea y le sonrieras era mucho. Pero claro, es una hipocresía y es para matar al puto candidato que esté haciendo eso. Porque es como que si tú eres el
presidente que esté haciendo eso, alcalde o quien sea, porque es como que tú tienes un culo de plata en el estado para hacer que toda esa gente no le necesites regalar un pinche cuadernito si no tenga acceso a luz, a agua, a una educación y pueda comprarse su cuadernito o los 10 cuadernos que quiera, porque el estado tiene ese dinero. Y es la clásica de Carlos Mesa, ¿no? De decir, cuando le dijo a Evo, lo hablábamos en otro programa, cuando le dijo a Evo, no, que no se puede nacionalizar, que no se puede repartir la riqueza, porque si tú estuvieras aquí sentado como presidente sabrías. Fue Evo y lo hizo. Y ahora tenemos cero analfabetismo y cero, porque eso es lo que el poder que tiene un presidente de poder cambiar las cosas, ¿no? Entonces, ahí está el peligro de la romantización de la pobreza, de pensar que uno es bonito, claro, estructuralmente. Porque es como, o sea, no puedes, es como estas clásicas señoras platudas que se creen la mejor cosa del mundo, diciendo, bueno, voy a ser súper pitita, voy a votar, qué sé yo, a Carlos Mesa o a quien sea que siga beneficiando a que la gente pobre y a la gente indígena se la siga relegando y se la siga relegando, pero no voy a hacer una campaña de darles cuadernitos a los niños de Villadela, ponte. Entonces, o del campo, pero no pueden tolerar ver que estén sentados en una mesa al lado en el restaurante de lujo de los que ellos van. Aquí hay un tema que quería tratarlo hoy, que es el síndrome del Salvador Blanco, que es un tema que es un término, digamos, que ha sido ya muy usado y muy hablado en el último tiempo, que es el siguiente. Aquí he sacado una definición, hay varias porque es un término en desarrollo sociológico, científico y que se lo está tratando. Pero el síndrome del Salvador Blanco, bueno, aquí tengo unas 2 definiciones para tratar. El síndrome del Salvador o Salvadora Blanca es una práctica social que explota o saca provecho económico, político o simbólico de las personas o comunidades racializadas que a los ojos de la blanquitud están salvando y deberían estar en deuda y en eterna gratitud. Otra es un fenómeno social que se ha discutido en los últimos años y se refiere a la tendencia de algunas personas blancas a involucrarse en actividades altruistas en comunidades o países mayoritariamente no blancos, con la creencia implícita o explícita de que su intervención es necesaria para salvar o mejorar la situación de los habitantes locales. Este comportamiento, aunque puede estar impulsado por intenciones nobles, también está cargado de connotaciones coloniales, paternalistas y racistas y merece un análisis cuidadoso de sus impactos y consecuencias. Entonces es eso que hablábamos más o menos, ¿no? Y tiene que ver, no solo es un tema que es como decíamos, o estas señoras que no se hacen cualquier cosa y luego están votando para que el sistema o el país siga siendo racista y siga siendo exclusor de las mayorías y siga empobreciendo a las mayorías y esa gente que vive en la calle siga viviendo y ya cada vez más, sino es un tema de creer realmente que está bien y creerte lo mejor del mundo Y el tema de fondo que hablábamos al principio, creerte más que al quien le das lo que tú decías, como con el Evo, ¿no? O sea, al final hablábamos algún rato de que el Evo lo quería mucha gente cuando era pobre, que no tenía ningún poder, cuando estaba en el campo, con abarcas, con su aguayo. Hay esa foto, ¿no ve? Icónica, que está con el aguayo caminando en una marcha indígena. Ahí lo romantizaba mucho la población del área urbana. Claro, era como cualquier persona pobre de la calle la gente del área urbana seguramente no se da mucha cuenta, pero es un tema profundamente racista, de decir, ay papito, pobrecito, hasta siempre las señoras hablan así de, ay papito, hasta la manera en la que tratan a veces las personas, a la gente que va a pedir limosna, a mí me parece humillante, porque es como, ok, que yo esté en esta situación de tener que pedir limosnas por cuestiones estructurales, después por cuestiones de la vida, realmente a cualquier persona le puede pasar. Obviamente por el sistema racista colonial que aún tenemos, no es normal ver a un blanco de ojos azules pidiendo limosna, aunque claro, ya hay gente de otros países con en la Argentina derecha que viene y pide limosna, pero el tema es que no es normal, pero hasta la manera de tratar de decir, ay papito, como perrito, es como pobrecito, si te doy 10 pesos estoy siendo la mejor persona del mundo, o si te doy 100 pesos. Pero con el Evo pasa lo mismo, como tú decías, se lo romantizaba, se lo quería cuando era ese Evo, qué sé yo, que ni siquiera se ponía zapatos, que estaba en el campo en sus marchas indígenas, pero una vez
que empezó a tener poder político, que empezó a entrar al parlamento y a ocupar, lo hemos visto en la Asamblea Constituyente, cuando los indígenas empezaron a tener el mismo poder y a ocupar el mismo, incluso tener que verles las caras en un debate y debatir con ellos, la gente blanca no acepta eso, o la gente blanqueada, que quiero decir yo, porque en Bolivia no vemos blancos, hay gente que se quiere creer más blanca y es blanqueada. Pero eso es muy peligroso. Más allá de ver a personas que antes no se veían en debates políticos, también está que con la ley 045, antes de la ley 045, y esto lo sabemos también históricamente, ciertos lugares, supermercados, restaurantes, tenían su letrero de nos reservamos el derecho de admisión. Con la ley 045 se prohibió esto y se cambiaron estos letreros por los de todos somos iguales ante la ley. Eso fue un golpe tremendo a toda la gente que se creía buena gente por darle 10 pesos a un mendigo. Ciudadanos de bien. Claro. Ellos realmente no podían, y hasta ahora se escuchan algunos comentarios, quizás menos. Bueno, en 2019 otra vez ahí se vio lo que había en pero 2019. Que les molesta que haya mujeres de pollera usando aviones. Que les molesta verlos en el supermercado. En los centros comerciales. En centros comerciales. Incluso hacen comentarios. Yo me acuerdo que hacían comentarios cuando se inauguró el Megacenter. Eso fue una gran polémica acá en La Paz. Que estaban, hay unas jardineras allá afuera y que había gente que estaba comiendo mandarinas en el pasto. No, fue terrible porque aparte, o sea, claro, el Megacenter fue como el boom de la jailonada, de la gente blanqueada en La Paz, que era como el primer centro comercial, porque encima nos creemos lo máximo cuando estamos reatrasados en términos capitalistas consumistas, es como, así en los países vecinos tienen 40 y no están creyéndose la papa de la papa por ir a dar 40 vueltas al centro comercial. Y gracias a quién hemos tenido el primer centro comercial. Obviamente no saben o no se quieren dar cuenta que era gracias al Evo, ¿no? Pero llegó el Megacenter y era como de los jailones, porque encima estaba en el barrio Jailón, ahí entre Calacoto y Irpavi, entonces era como que vamos al mega de todos los jailones, y cuando el Evo hace el teleférico, llega directamente gente del Alto, gente de toda La Paz, que cada vez se conectaba más con las líneas, al mega, porque está al lado del teleférico. Entonces, eso fue un choque, porque no era solo lo de las mandarinas. Yo me acuerdo al principio. Había unos buses que hicieron del mega. Sí, para que te llevaban gratuitamente al teleférico y del teleférico al mega. Y me acuerdo que mucha jailonada comentaba, no, que cómo van a hacer esos buses. Tanto fue que presionaron a los gerentes del mega para que pusieran letreros, y pusieron letreros como que no hacer aptapis, no pararse en las gradas eléctricas y no sé qué, porque eran cosas que obviamente, quién sabe por qué, sabemos que es por motivos racistas, por motivos de creerse más, la gente jailona odiaba, porque la gente jailona puteaba con que, y a mí me parecía fantástico, porque era como darle bofetada a las empresas, que mucha gente, qué sé yo, del Alto, no la gente que quiera ser blanqueada, mucha gente agarró la idea, yo incluida, de ir al mega y se iba y se llevaba su comida y hacía tapis ahí, porque me acuerdo que había en el piso de arriba un lugar de juegos para niños, entonces había muchas familias que iban y sus niños jugaban y ellos comían allá afuera, pero era terrible, no sé si te acuerdas la indignación de los jailones, y era como que no, que ya no vamos a ir al mega. Y habían situaciones de violencia muy jodidas, de que insultaban a la gente que estaba ahí. Y es la misma gente que en Navidad hace chocolatadas, ¿no? Y es la gente pobre. Es la misma gente que luego en Navidad dice, ay, no, sí, que los pobres, que... Y es la misma gente que, no sé si te acuerdas, el 2019 te obligaban, porque como a ellos se les ocurre y si tú no les haces caso estás en problemas. Fascismo puro. Se les ocurrió que todos teníamos que parar, porque era por la democracia, no saben el concepto de democracia, pero por la democracia había que dejar de trabajar. Y en San Miguel, que es el barrio en la ciudad de La Paz donde está esta gente, hay unos kiosquitos donde venden dulces, en plena 21 de San Miguel, donde venden peluches y un montón de artículos. Abrieron porque tenían que trabajar, porque necesitaban ganar dinero, porque viven al día.
Y se hizo una campaña de odio en grupos de WhatsApp contra las vendedoras, que era, primero, no hay que comprarles porque son masistas. ¿Y por qué son masistas? Porque están trabajando. ¿Y cómo van a trabajar cuando hemos dicho que paren? O sea, ellas nos tienen que hacer caso a nosotros. Ellos tenían toda esa lógica colonial de son nuestros sirvientes. Y si nosotras les decimos que no trabajen, no pueden trabajar. No, y aparte me he acordado de otra cosa. ¿Te acuerdas Han que había? incitado a que vayan a saquearles incluso. Ah, mira, eso no sabía. Por grupos de WhatsApp de estos barrios. Uh-huh. O sea, han incitado un montón de cosas violentas contra estas personas porque no estaban acatando el paro que ellos han impuesto. Claro, como ellos podían parar, ¿no? Pero aparte me acuerdo de otra cosa que es igual terrible, peor me parece. ¿Te acuerdas que, bueno, hay muchos vendedores, no sé si tanto en otras ciudades, pero aquí en La Paz hay mucha gente que trae limones y frutillas, que es gente que muchas veces trae del campo porque produce y vende a veces incluso afuera del súper, en las calles, estas bolsitas de limones, frutillas, arándanos, otras cosas. Impulsaron que no se les comprara, porque ellos eran como la masa salvaje del Evo y no había que comprarles. Y había muchos jailones que bromeaban entre ellos y decían, jaja, sí, ya no voy a comprar limones. Eso a mí me parecía tremendamente cruel, porque los que venden limones y demás, hay mucha gente igual de Potosí que es como que históricamente la gente, porque igual eso hay que decirlo, la gente del occidente del país está en los mapas, está en los datos, es la más empobrecida, porque obviamente las dictaduras se han encargado de que sea así, de que los aymaras, como con su característica revolucionaria, sean los más empobrecidos siempre. Entonces, lo que hacían era eso, decir no, y hasta ahora muchos pititas se ríen y dicen no vamos a comprar limones y maltratan a los que venden limones. ¿Qué puta culpa tendrán ellos? Pero luego son los mismos a los que dicen, ay, pobre gente, haremos chocolatadas, entonces... Claro, y donan la ropa que ya no les sirve. Donan lo que les sobra, lo que no les sirve, y si es para sacarse la foto y subir en Instagram que están donando. Ay, es otra cosa. Yo tengo una prima lejana, cuyo nombre no voy a decir, pero la verdad es que no me llevo para nada con ella, que entró en esta moda de... Había un tiempo una marcha, manifestaciones de gente con discapacidad, uh-huh, y que era todavía en el gobierno de Evo, entonces esta gente iba a paternalizar a estas personas que tienen discapacidad. Eso fue terrible. Y había, yo decía que era la tendencia alimenta un discapacitado, porque iban, le llevaban así una bolsa de comida a alguien y se sacaban una selfie entregándole la bolsa de comida. Solo a una persona. A una persona. Pero además para sus redes, ¿no? Para decir, miren, estoy ayudando a un discapacitado. Y esta prima, o sea, me acuerdo de ella porque ella es de las que hace este tipo de cosas. Es una vergüenza. Qué asco, eso es realmente... Sabes que es que solo fuera si te sacaras la foto, pero lo peor es que luego eres quien está aplaudiendo, claro, a los policías para que mate gente. Claro, y es esta prima, una vez más lo vamos a citar a la prima famosa. La primera cancelada en salir a decir que fuera el Evo, que no sé qué, que bloquear. La primera en aplaudir seguro que los militares maten gente. Además una persona entre ellos, que no tiene plata realmente, pero que se presta para poner a su hija en el Da Vinci. Es que, ¿sabes qué? Porque eso, necesita aceptación social. Eso es blanqueamiento, ¿no? Decir, no tengo ni puta plata, o sea, el comerciante de la Uyusus al que le digo indio de mierda o masista de mierda tiene mucha más plata que yo y por eso me emputa más y por eso quiero volverme más blanca y pongo a mi hijo en el Franco, en el Da Vinci, en el alemán, donde tú quieras, para como que codearme con la gente que creo que es más blanca. Para que me acepten. Para que me acepte esa gente y para poder decirle indio de mierda a uno y que no me lo digan a mí mismo. Es eso, pero bueno. Y nos vamos al primer corte del programa de hoy con un saludo a mi prima. Saludos. Estamos de vuelta en el segundo bloque de nuestro programa Matecito de Coca. Y estábamos hablando en el corte de lo que es esto de la romantización de la pobreza. Y hay un caso que ha sido icónico el 2021, así que ha marcado, en el que ha estado muy involucrado el gobierno central. No, romantizador de la pobreza número uno, porque nos sigue volviendo pobres a todos día. ¿Qué pasa?
Entonces se tiene que hacer a los buenos de alguna Claro. manera. Y había un caso que se hizo muy viral, no sé si a nivel nacional con la misma intensidad, pero en La Paz era así todo el mundo hablando de esto, porque un fotógrafo fue al mercado de Chasquipampa y vio una cholita albina, una niña chiquita, con su pollera y le sacó fotos y ahí habló con la mamá y la mamá le dijo que no tenía plata, que vivía en condiciones muy precarias y que la niña necesitaba lentes y no tenía dinero. Entonces toda esta historia, toda esta gente que romantiza la pobreza compartía la historia, decía que Claro, pobre todos los niña, pititas que luego aplauden que maten a indígenas, ¿no? porque son salvajes, Porque ellos son blancos seguramente. claro. Pero hay una nota. Sí, yo tengo aquí la noticia. Da vergüenza, pero está bueno leerla para ver qué es romantización de la pobreza. Es aquí de EJU TV y dice: Maritza y Maribel, las albinas perseguidas por la pobreza y unidas por el amor, quieren una casita. O sea, más terrible que esto, no sé. Aquí ponen la foto de la niña y su mamá, que tiene de pie. Maribel compensa con su ternura la vida de violencia y abandono que su mamá Maritza enfrentó para estar con ella. Dice: el día de la madre su vida dio un giro porque las cámaras la enfocaron. O sea, puta, más terrible. Maritza contó sus sufrimientos, Maribel mostró su encanto. Quieren una casita para continuar su historia de amor. A ver, o sea, que escriba una novela de Televisa en vez de estar de periodista. Un capítulo de La Rosa de De la Guadalupe. rosa, sí. Ni siquiera la rosa llega tanto. Y luego dice: en la bandeja que sale de la ventana de ese kiosco metálico con el piso de tierra, oscuro y ófrico, que se encuentra en la calle 51 de Chasquipampa, Maritza Mamani acomodó una tira de bolsas de papas fritas. Papás, dice encima, ni escribe bien. Otra de limones y un amarro de eucalipto. Es su mercadería. Junto a las mandarinas, encima los puntos y comas, ni que te diré. Junto a las mandarinas y naranjas que tienen un cajón que ubicó al pie del anaquel y vende por raleo, ese mismo kiosco fue hasta, las comas están de la, pero bueno, ese mismo kiosco fue hasta hace poco también su vivienda, donde pasó días y noches sin salir, punto. O sea, Dios, temerosa y asustada, no tenía dónde ir, pero tampoco lo necesitaba porque pegada a ella estaba su consuelo, su refugio y su razón para resistir. Maribel, su hija de 4 años, albina como ella. Aquí ponen 1000 fotos de la Maribel, la pequeña Maribel, su pequeña de pelo blanco marfil, recogido, o sea, la descripción más lastimera que puedas ver de la Maribel y de La su autora mamá. de la nota, voy a resaltar esto, Ivonne Juárez, Es reportera mujer, de Juárez. Página 7. Ah, de Página 7 tenía que ser, pues ya entendimos, ¿no? Página 7, medio en el que, por cierto, medio que alojó muchos años hasta que quebró a Becor, que es el caricaturista más racista que ha conocido No, este aparte es país. un medio que ha dicho que se mataron entre ellos los de Que dijo que se mataron entre ellos y que fue pieza fundamental de desinformación Por el golpe de durante Estado. el golpe de Estado. En parte a Página 7 le debemos todas las muertes y asesinatos. Y que además le daba espacio a columnistas que avalaban a Janine Áñez y que decían que era legal y constitucional. Le decían el cártel de la mentira, ¿no? A Página 7 una temporada, Sí, porque sí, era claro. tremendo. Y esta noticia como que se hizo tan popular que primero fue el ministro de gobierno Ay, Eduardo del Castillo, ¿por qué eres tan inteligente? que le dio los lentecitos a la niña porque Ay, lo pero qué necesitaba. bueno. ¿Qué tal si pone policías para que revisen, no se vean si asalta a nadie? No he visto un policía, yo creo que hace meses. ¿Tú has visto algo? No, ya no hay policías. Ya no hay, casi todos los autos se la pasan, andan sin plata. Y ¿Qué le acá importa haciendo- si secuestran a alguien? Sí, los autos andan sin placa en la sede de gobierno. Cualquiera que Eh, esté en La Paz ve, o sea, de 50% mínimo de los autos están sin placa. Es tal el desorden
que los autos ya no solo no tienen placa, sino que ya existen calcomanías y cosas para poner en el lugar donde va la placa. Y las venden. Con superhéroes Sí, y cosas sí, así sí. como O su nombre dibujitos. del conductor. Para el lugar donde debería estar la placa. Pero O sea, volviendo al tema de la niña, después de que tuvo mucho éxito en redes sociales, vale, Eduardo del Castillo. 2000 likes el post del Ministerio de Gobierno entregándole los lentecitos, entonces Lentes, o sea, ¿quién se cuelga? imagínate ¿Qué hace el ministro? ¿quién se cuelga de esta misma historia para luego tener igual un poco de popularidad y un poco de likes en redes sociales, que es lo único que parece que les interesa? El presidente del estado, Luis Arce, No podía faltar de Luis. a través de la Unidad de Gestión Social, presidida por, o sea que es parte del Ministerio de la Presidencia. Marianela. De la Pero Marianela. la Marianela era una cagada, no puede faltar. O sea, la Marianela, si hay una cagada que hace el gobierno, ahí está ella de primera. Entonces le dieron la casita con bombos y platillos. Una casa que hizo el Evo, por cierto. de las viviendas sociales que había construido el Evo, que el Evo destinó, o sea, para las víctimas de deslizamientos, que recordemos el 2019, gracias a la pésima gestión de Luis Revilla, Hubo ese tremendo hubo un deslizamiento por la ojeta, tremendo, donde muchas familias quedaron damnificadas, quedaron sin vivienda, y Luis Revilla no dijo nada, para variar, estaba ahí como que, ay, a ver qué hacemos, estaban en campamentos, el Evo fue en persona y les dijo, yo les voy a dar casas de estas viviendas sociales que ya estaban construidas. Fueron reubicadas estas personas y les dio también equipamiento para estas casas, ¿no? Cocinas, garrafas, etcétera, para que puedan vivir dignamente. Porque eso sí es tomar una medida real ante un problema. Sobre todo cuando eres autoridad y tienes Cuando eres el autoridad. dinero y los recursos. Pero, y además el pensar en crear un viceministerio de vivienda para que se encargue de construir estas viviendas sociales, para que luego tengas y respondas rápida y oportunamente cuando exista un problema, porque esta unidad se creó por idea del Evo después de que hubo un mega deslizamiento, el primero, y dijo Y por las necesitamos... inundaciones que había también en el oriente del país. Claro, y él decía ayudaron como ahí que también. necesitamos tener esta unidad que realmente vea en todo el país quienes necesitan y luego van entregando, entregaron no solamente en el área Entregaron urbana, varias. en Charazani se hicieron entregas, Sí. en un montón de Y en el lugares oriente del del área país rural. también, por tantas inundaciones que tienen. Pero bueno, el tema es que le dieron una de estas ¿Y viviendas qué hizo a la el- niña Ay, la vivienda. y además sin contar con que la mamá trabaja muy lejos y no tiene tampoco ¿Dónde era la recursos. vivienda? La vivienda en Mecapaca. Y la niña y la mamá tenían el puesto de venta en Chasquipampa. Y yo vi una nota por ahí que ahora no la encontré para que la leamos, de mucho tiempo después, de que la niña y la mamá seguían viviendo en el mismo kiosco Dijeron, metálico creo, sí, dijeron. en Chasquipampa porque ella necesitaba vender su mercadería Esto es lógico. y tenía o que sea, estar desde muy temprano hasta muy tarde vendiendo porque si no, no come. Y que la casita estaba ahí. Es re Y además- lejos. O sea, ponte a pensar, ahí cuál es el tema. Que necesitamos un sistema de salud que le cubra a todas las personas que tienen esta condición Claro. todos sus gastos. O sea, esos lentes no tendría que dárselos el ministro de gobierno a una niña. No, El claro. Estado debería cubrírselos a todos los niños, niñas, adultos, ancianos que necesiten. No, aparte, o sea, según lo que se ha establecido desde hace poco, que tiene que, obviamente lo hemos hablado alguna vez, mejorarse, agrandarse el sistema único de salud, que no agranda porque los médicos privados No no quieren. quieren que lo haga y el colegio médico y las cajas elitistas tampoco. Pero, ¿qué debería haber hecho el brillante del ministro? O sea, ¿le va a durar un lente a la niña toda su vida? No, cojudo. Va a O crecer sea, su carita, además. O sea, desde el tema de que va a crecer su cara, se le va Se a le van a romper, va a romper. cambiar de graduación porque según entiendo el albinismo es una enfermedad y como es tan jodido porque tienen los ojos muy claros se les va degenerando la vista en el tiempo, entonces amigo, anda a filial al SUS, ayudarle con su trámite y asegúrate de que siempre se le dé la ayuda y necesaria. afilien ópticas al SUS, hagan algo para que no Más sea bien solo... que te sirva para pensar un poco, Claro. darte cuenta de que hay una cantidad de gente con esta discapacidad, con esta Y enfermedad. que no sea puedes solo ayudar. una niña ayudada por una vez para una fotito y para tener 5,000 likes
en una publicación de Facebook, sino que realmente estés cambiando un problema estructural. Vamos a retomar el tema de las viviendas sociales. Cuando pasó el primer deslizamiento fue en La Paz, ahí Evo Morales dijo, hay un problema aquí, necesitamos buscar una solución, crea un viceministerio de vivienda y le instruye que vea en todo el país donde hay estas situaciones por desastres naturales, de gente que se va quedando sin casa y tiene ya todo un aparato estatal listo para responder a esta situación, no solamente de 1, 2 o 20 familias que han quedado damnificadas, sino de todas las familias bolivianas que lleguen a tener este problema ahora o en el futuro. No, y esto aparte y además de 1000 medidas que ayudan, no solo a las medidas económicas de redistribución, de aumentar el salario mínimo, el bono Juan Azurduy, el bono Juancito Pinto, o sea, había muchos niños en Bolivia que no iban al colegio porque tenían que ayudarles a sus papás, necesitaban económicamente que les ayuden trabajando, y los mandaron finalmente al colegio porque la ganancia del bono Juancito Pinto y el desayuno escolar que se les daba les compensaba económicamente, y gracias a eso muchos niños pudieron estudiar. Hay muchas medidas, cuando uno está en el estado tiene que ver por todos lados cuáles son los problemas que hay, cuáles son las medidas. No puedes tener el descaro de decir, ay, o sea, de casualidad me crucé a un niño que tenía este problema y le di este regalo. No es pues un regalo, te pagan para que hagas bien tu trabajo y para que ese niño no necesite eso. Y ni siquiera me lo crucé casualmente, ¿no? Este caso es viral. Y por eso, porque es viral, porque está en una noticia, porque la gente lo conoce, no lo hago. Porque si el Eduardo del Castillo se cruza, no sé con dónde vivirá el sujeto, el Luis no sé dónde vivirá, pero no sé si se cruzan con la cantidad de gente que ahora está durmiendo en las calles cada vez más y más, y no les preocupa. No les preocupa que a cualquier persona, sobre todo a las mujeres que somos población vulnerable, nos rapten los autos sin placa que están ahí andando por la ciudad. No sé si viven en su burbuja, supuestamente Luis Arce sigue viviendo en su casa, no sé si estará viviendo en la casa grande, pero no sé si no lo ve. Eso es jodido, y ese es el problema de romantizar la pobreza, porque creo que también ahí está la brecha entre la gente buena y la gente de mierda que se cree que es gente buena, porque realmente cuando tú ves que hay un problema estructural, no te digo que tú al mendigo de la calle no le des lo que puedas, dale más bien lo que puedas y haz lo que puedas, pero no te vayas a sacar una foto y creer lo máximo del mundo cuando estás justamente apoyando lo correcto. O sea, ¿qué es Luis Arce si él y sus hijos se embolsillan millones y millones de dólares? Que imagínate para los lentes de las millones de niñas que nos podrían dar, y luego que le den una casa que ni siquiera hizo él en su gestión. O sea, es terrible, y sobre todo eso viene también porque es la lógica de Estados Unidos y es la lógica de Europa. También de ahí viene este término del síndrome del Salvador Blanco, porque los europeos son lo peor en este sentido, porque los europeos mandan armas, empobrecen a los países de África, empobrecen a los países de Medio Oriente, crean guerras, igual que Estados Unidos, y luego tienen refugiados porque ellos mismos financian, votan a gobiernos que destrozan esos países, y luego encima tienen noticias como esta, pero en versión europea, que es: ay, se han muerto 10 niños pasando en un barco yendo hacia Italia buscando mejor vida, así como pobres los africanitos que están yendo ahí, cuando ellos votan a gobiernos que empobrecen a esa gente y que les dan armas a los grupos para que saquen a los gobiernos en esos países, Nigeria y demás países de África. Lo mismo hablábamos de Palestina, por ejemplo. Entonces, pero ese es el doble discurso jodido, porque yo sé, por ejemplo, que Luis Arce es estúpido, pero se da cuenta de que él no está haciendo un carajo por la gente pobre y que está intentando lavar su imagen con esas cosas. Pero hay una gran cantidad, sobre todo de jóvenes. En Bolivia podemos decirles pititas, en otros países jóvenes de derecha o jóvenes que se creen apolíticos pero defienden esas ideas, que en serio creen que son buenos. ¿En serio creen que están haciendo algo bueno yéndose como tu prima a darle un plato a un discapacitado y luego seguir votando por la derecha, o no metiéndose en la política y diciendo que todos los políticos dando discursos de odio, replicando discursos de odio en momentos de tensión política? Claro. Claro, y lavas todo porque tú tienes tu fotito en tu Facebook
con tu discapacitado y la comida que le llevaste, que tampoco has resuelto ningún problema estructural, porque tampoco es que tú has propuesto, o has pensado, o se te ha ocurrido cómo resolver desde una propuesta política o con una política pública la situación de estas personas que son vulnerables. No, nunca proponen. O sea, estas personas que se dedican a sacarse fotitos o incluso a veces se meten a campañas de ONGs como una de techo, me parece aquí, de que muchos se metieron con su polerita de techo, estuvieron 2 días haciéndolo, no piensan en el fondo de las cosas, porque lo que decíamos del Evo para mí es transversal en la política boliviana. Y no ha pasado solo con el Evo, ha pasado con muchos, pero el Evo creo que es la materialización más concreta de ay, qué lindo el indiecito, qué bonito el indiecito, pero cuando el indiecito tiene poder y cuando el indiecito favorece a los otros indiecitos, allá no, no es buenito, no es el buen salvaje, no es buena gente, no es papito, es un narcotraficante, es un corrupto, es un inmoral, es un ladrón, es todo lo malo, porque de repente está a tu lado y está a tu nivel y eso te jode. Y la gente que los apoya ahora son salvajes, son terroristas, claro. Y también ha pasado recientemente con la Albertina Zacaca, ¿no? Que no es que ella sea política y esté haciendo políticas públicas con cambios estructurales, pero es una chica bastante joven que ha empezado a hacer videos en TikTok y primero los hacía porque no tenía los recursos, en una casita muy pobre, y mostraba cómo era su realidad, siempre con humor, y ella también contando porque la ha pasado muy mal, ¿no? Ella cuenta que ella es de Chuquisaca, iba hasta la ciudad vendiendo igual limones o algunas de estas cosas que a veces no le iba bien en la venta, o sea, tuvo una historia muy, muy triste, que viven miles de bolivianos y bolivianas, y la gente ahí como que la seguía y le daba likes y recompartía, pero luego salía una noticia, porque ella ya empezó a crecer tanto en redes sociales que empresas la empezaron a contratar para publicidad y otras cosas, y ya salió esta noticia que se había filtrado un audio de que no sé quién había llamado para pedirle contratarla para una publicidad y le habían dicho que cobraba $1,000, que no sé si eso no es verdad, pero ese no es el tema, sino que ahí salió toda esta gente que romantiza la pobreza a decir, no, qué barbaridad, yo la apoyaba porque era pobre. Claro, es como, era un perrito bien divertido de ver ahí mientras hacía sus cosas de gente pobre, que no tengo que hacer yo, y era muy divertido y muy entretenido. Y era como, ay, qué triste, ¿no? Y como una pobre, porque también hay el tema, y por eso hablábamos del blanqueamiento del origen, o del origen que mucha gente quiere tener. Ellos son pobres, yo no soy pobre. Ellos son los salvajes, ellos son indígenas, yo no soy indígena. Porque es un tema de autoestima al final. Hay varios libros que tratan este tema históricamente, sociológicamente, respecto al tema de que todos estos discursos de odio se generan por la autoestima y autopercepción que tenemos. Tú odias al otro porque reconoces que no es lo mismo que tú y que no puede ser lo mismo que tú, por eso lo odias y por eso lo reconoces como otro. Por eso dices pobrecito, porque si lo vieras como un igual a ti, es como un amigo, le dices, oye, que qué necesitas, que no sé qué, que no sé cuántos, que no sé qué, pero no te importa si deja de ser pobre o no deja, y más bien, si deja de ser pobre, te alegra que deje de ser pobre, ¿no ve? Entonces, eso es jodido, creo que es un tema, está bueno hablarlo porque mucha gente lo hace, y mucha gente, me atrevo a decir que inconscientemente tiene ese racismo interno, de decir, no, como yo soy de tal colegio, o yo tengo amigos a talcitos y a talcitos, por mi colegio, por mi universidad, por mi trabajo, por lo que sea, no soy esto y no hago nada al respecto tampoco, y soy genial si el día de mañana doy 10 pesos a un mendigo. Cuando realmente no está haciendo, o sea, no, porque hay mucha gente, por ejemplo, que a mí tiene el descaro de criticarme, de decirme, no, que eres masista, que el mas es una huevada. Yo no le voy a aceptar una crítica a nadie que no se haya movido de su puta casa y de vaya a su casa, a su trabajo y no haya hecho nada por ayudar a nadie. Y esa es la mayoría de la población, que encima se da el lujo de criticar eso. Entonces, yo creo que hay que tener esa reflexión y dejar de romantizar la pobreza. Es importante, es una conversación necesaria. Nos vamos al corte y volvemos en un ratito para seguir hablando de este tema.
Bueno, estamos aquí en nuestro último segmento del programa de hoy de Matecito de Coca, donde estamos hablando con la querida Andre de la romantización de la pobreza, como los blanqueados en Bolivia que quieren ser más blancos se sienten menos que los que creen ellos que no son iguales a ellos. Llamémosle los pobres, los indígenas, los que a veces esta gente blanqueada llama masistas o indios de mierda. Y hay días en los que les nace el buen corazón, ¿no? Y de repente los quieren y hacen noticias de ay, este pobre niño que trabaja por su familia, esta pobre señora, pero al día siguiente aplauden a la policía y a los militares para que los asesinen. ¿Y por qué es que hay tanta, por un lado, como pareciera que se conmueven por la pobreza, por la tristeza y demás de alguna gente, pero al mismo tiempo tanta indiferencia con la pobreza? Necesitan quedar como gente de bien, gente buena. Claro. Porque también es la propaganda mediática que llega, ¿no? Como tú misma decías, de Europa, de Estados Unidos, esta filantropía. Hay un caso que a mí me parece interesante mencionar, que es el de Angelina Jolie, famosa actriz de Hollywood, que empezó a hacer actos de filantropía. Iba a países sudafricanos, adoptando niños. Llevando juguetitos, adoptando niños, etcétera, etcétera. Y que era bastante alabada por unos, criticada por otros, porque realmente era esto de no poner una solución estructural y no hablar de temas que son urgentes. Pero recientemente se pronunció a favor de Palestina. Alguien poderoso tenía que hacer algo. Y no solo se pronunció a favor de Palestina, sino que salió a dar hay un video que he visto circulando, obviamente solamente por cuentas de gente de izquierda que sí se cuestiona estas cosas, porque los poderes políticos, económicos y los medios de comunicación hegemónicos no van a replicar esto, pero ella habla de cómo se ha dado cuenta de la injusticia en la que vive el mundo. Mira, y dice, a su edad ya se tenía que dar cuenta. Y ella dice, he tenido que, porque tú crees, porque ella ha nacido en una familia, o sea, su papá es actor de Hollywood. Es otra de las hijas del nepotismo. Ha crecido en un mundo en el que realmente no les dan la información suficiente, ellos no ven más allá de sus narices. Claro. Y ella dice, he tenido que viajar 20 años por el mundo para darme cuenta que no es como nos lo pintan. Qué grave. Pero es interesante lo que dice, porque realmente mucha gente que la sigue y que tampoco entiende, dice, es verdad. No, está re bueno, es que realmente a los europeos y a los gringos los crían con una incultura muy jodida. Y muchas veces realmente no es su culpa salir de eso, porque a veces uno tiene la suerte de que nuestra realidad o cosas te abren los ojos, pero esa gente no, en serio, no tiene ni idea de lo que pasa en el mundo. Peor aún, o sea, sí es difícil para una persona estándar que nace y crece y vive toda su vida en Estados Unidos, que no tiene una gran fortuna. Claro. Imagínate para alguien que es hija de un famoso actor de Hollywood, que toda su vida está entre cámaras. Claro. Pero ella dice, he entendido ahora que las leyes que hacen las potencias, y habla también de Estados Unidos. La está siguiendo a Britney Spears. Britney también se reveló, ¿verdad? Se reveló en un punto. Y dice, no las hacen pensando en la gente que sufre, las hacen pensando en los que les convienen. Entonces abogan por la gente que les abierto conviene. Los ojos. No sabía eso de Angelina. No, sí es un video muy lindo que lo podemos buscar y ponerlo también nosotras en nuestras redes, porque creo que es importante, que estuvo ahí circulando un montón. Incluso salió una noticia que no sé qué tan real es, pero lo vamos a decir, de que el papá de Angelina Jolie, cuando ella se pronunció en favor de Palestina, porque ella dijo esto es un genocidio, lo que está pasando es un genocidio, fue de las primeras famosas en hablar. Y de las pocas, pero después de que ella salió, unos cuantos más se animaron. Pero ella, el papá de ella la desconoció. Dijo, no puedo creer que mi hija esté diciendo estas cosas. Capaz. Pero re importante esto, porque también a veces nosotros latinoamericanos, digamos, que tenemos por razones de que, como hablábamos antes, tenemos mucha pobreza y la sentimos y la vemos a lo mejor más.
tenemos como conciencia más de lo que pasa en el mundo. También en Estados Unidos hay un alto grado de pobreza, pero están totalmente insensibilizados, porque en Estados Unidos tú ves grandes avenidas donde la gente sale de tiendas carísimas, Chanel y demás, y pasan al lado de gente que está agonizando en la calle, que es una realidad de las ciudades grandes, agonizando. O sea, aquí en Bolivia todavía, si vemos a alguien agonizando en la calle, hay cada vez menos gente que se para ayudar, pero hay gente que se para ayudar. Hay todavía sensibilidad con la pobreza, cada vez menos. Tampoco es algo de todos los días, ver una no es algo de todos los en días. agonía porque no tiene para comer. Exacto, ya desde el Evo, pucha, ahora comenzó a haber muchas más personas en las calles de La Paz, al menos, pero mucho tiempo era muy raro ver una persona que se quedara durmiendo en la calle, ¿no? Y sobre todo personas que estás hablando de que no son drogadictos, no son familias durmiendo en las calles. En Estados Unidos es una realidad y hay mucha gente, es que también como lo ves todos los días, como está ahí, es fácil insensibilizarte porque está ahí todos los días. En Estados Unidos hay mucha gente que no tiene hogar, que vive en su auto, que luego pierde su auto. Hay todo este tema ahora de esta nueva droga que es el fentanilo, creo que es. Y hay otra que hay mucha gente en Estados Unidos que por situaciones de pobreza ha llegado a la drogadicción y está ahí. Y son insensibles al tema. Ni qué decirte de los europeos, que a todos los pobres los botan de sus fronteras porque no quieren ver pobres ahí. Entonces ellos creen que todo el mundo es perfecto. Y es normal para ellos, como para Angelina Jolie, decir, voy a viajar a África, sacarme una foto con los africanitos pobres ahí que no tienen ni zapatos, les voy a llevar comida y creerte lo mejor del mundo. Y como tú misma decías de este síndrome que hablaste al principio, puede ser que muchas veces tengan de fondo una causa noble, digamos. Claro, una buena intención. Sentimientos no malos, no negativos cuando están haciendo estas cosas, pero si tú no evalúas cuáles son los problemas estructurales, me parece que Fidel también ha hablado del tema de que los mismos medios de comunicación y los poderes económicos te adormecen para que tú no te pongas a pensar en eso, ¿no? Entonces digas, es más fácil, porque es más fácil, claro, de lo que tienes, de lo que te sobra, dar poquito, lo que sea, y creer que con eso eres lo máximo, que es lo mismo que pasa con las causas ambientalistas y ecologistas, ¿no? Totalmente. Porque igual son problemas estructurales que se tienen que tratar, hay un superconsumo, una sobreexplotación de recursos naturales, deforestación, etcétera. Entonces, cuando empezaron a salir estos movimientos que estaban cuestionando el modelo capitalista de consumo en el que vivimos, salieron estas nuevas campañas. Me acuerdo que había una que se hizo muy viral de una tortuguita que tenía una bombilla, pajilla, popote, como le digan, le dicen, tiene diferentes nombres en toda Latinoamérica. Estas cosas de plástico para absorber líquidos. Tenía una en la naricita. Entonces salieron pues un montón de datos y todo el mundo veía la tortuguita que obviamente estaba sufriendo porque se le había atravesado, y decían que cuánto tarda en biodegradarse una bombilla de plástico, que no uses bombillas, que no sé qué. Entonces grandes transnacionales como McDonald's, Burger King, KFC, etcétera, etcétera, que son las que ya habíamos hablado antes de que financian las guerras y todo esto, salieron con sus campañas de que ya no iban a dar bombillas. Y la gente así súper feliz, claro, ¿no? Hemos logrado un cambio, no has logrado un cambio, pero sigues ahí mismo. Has logrado que se ahorren darte una bombilla, eso es lo que has logrado. Es que ese es un problema bien jodido, creo, de realmente cómo nos adormecen los medios para que no nos demos cuenta del potencial que tenemos como sociedades y como personas. Porque igual ¿sabes qué? Yo me limpio el culo con cualquier opinión de un ambientalista pitita o de un ambientalista que no haya hecho nada por el socialismo en este país, porque no me vas a decir que vas a cambiar la situación del cambio climático por reciclar o por no usar bombillitas o por lo que sea. Si este país está contaminando, lo poco que contamina dentro del mundo, que es poquísimo,
Y si estamos mal ambientalmente es gracias a los gobiernos neoliberales, gracias a que no se han cuidado los bosques, gracias a que no había leyes antes, porque parece que los pititas no se enteran, pero no había control de la frontera agrícola antes del gobierno del Evo, eso era inexistente, y aparte nos han metido transgénicos, su brillante líder, el Carlos Mesa, nos ha metido la soya transgénica, que es Tuto también ha dañinísima. tenido ahí su parte. El Tuto ha tenido su parte, o sea, pero el tema es que realmente hay muchos pititas que se creen con el valor moral para decirte, no, que tú eres masista, que no has hecho nada. ¿Tú cómo crees que estás cambiando el mundo por no usar bombilla y por tener tu por huerto separar urbano tus de residuos? mierda? Cuando, o sea, nuestro potencial como sociedad estaría en agarrar, aliarnos con otros países, con Brasil que tiene otra parte de la Amazonía, y hacer un frente dentro de que Estados Unidos, China y Rusia son los que más, y India son los que más contaminan. O así incluso como sociedad dejar de consumir, que ya hemos hablado del boicot, más allá del Marcas, hecho de que ellos exacto. financian con ese dinero, pero también pues explotan. O sea, si tú después de marchar y protestar vas a irte a comer a Burger King y tomarte una Coca-Cola, sigues siendo parte te de vas ese a comprar sistema. tus mierdas de Levi's o te vas a comprar Claro, Nivea y y- todas esas marcas que aparte no solo financian asesinatos, hacen un gran aporte a los gases de efecto invernadero, sino además testean en animales que les vale culo. A los ambientalistas de aquí les vale culo. Y te haces vegano porque no quieres consumir carne, porque las vaquitas. Y Burger King saca su hamburguesa vegana y te vas a Burger King a comer la hamburguesa vegana. Y sin ir lejos, vamos a hablar de un ejemplo más local acá de La Paz. El exalcalde Luis Revilla, que ya lo he mencionado yo antes, porque creo que es uno de los peores que ha tenido La Paz en la historia. Aunque el negro está en la carrera. El negro está en carrera, pero Luis Revilla ha hecho más cosas porque ha financiado un golpe de Ha estado- Estado y Ha estado de candidato con la Áñez. ha estado candidato, se ha aliado con la Áñez, bueno, un montón de cosas. Pero a ver, respecto al tema ambientalista, él para ganar votos de estos pititas que no tienen idea de la vida, ha hecho estos... Literal, no tienen idea de la vida. Ha hecho estos sus famosos basureros que están ahí bloqueando los pasos, ¿no? El paso en las aceras, porque ni siquiera ha mejorado la infraestructura de las calles para ponerlos. Estos que son centros de acopio de residuos, ¿no ve? Entonces tiene su segmento que es para poner vidrio, otro para cartón, para papel, otro ¿Qué para hay? latas. Algunitos nomás hay. No hay muchos. Son estas sus islas de reciclaje. Ajá. Yo me acuerdo cuando empezaron con toda esta su campaña de que iban a hacer reciclaje y no sé qué. Fueron casa por casa en la zona sur, no en todos los barrios. Obvio. Tocaron el timbre en mi casa, justo yo estaba, Ujú. y me dijeron que vamos a hacer esto y no sé qué, así súper felices los funcionarios. Y les digo, ¿y cómo va a ser la gestión de residuos? ¿O los vamos a separar nosotros como pelotudos? Y va a venir el camión de la basura. ¿Y los va a juntar Los todos? va a juntar todos y los va a botar en el mismo lugar. Y se ¿Qué es quedaron lo en que silencio. hacen? Y es lo que hacen. Y recordemos... Pero hay jailones pelotudos que separan, oye. Hay todavía jailones pelotudos que los separan. Pero recordemos, no solo esto, sino que el 2019, después de que se implementó este brillante plan de manejo, de separación de basura de Luis Revilla, Para que todos los jailones se sientan felices. para que se sientan felices, para que voten por él, el 2019 hubo un mega deslizamiento del relleno sanitario, que Porque más que metieron relleno sanitario basura. era Ay. un botadero, porque no había gestión de No residuos había sólidos. Relleno no era tampoco. No era un botadero relleno, nada es un más. botadero que generó un desastre ambiental que es un atentado a la salud pública de toda la gente que vive en ese barrio que es Alpacoma, que ya no es jurisdicción del municipio de La Paz, pero que ha generado problemas de salud muy fuertes, porque ahí Generó. viven un montón de personas, viven niños, Olía horrible, niñas, aparte creo que sigue oliendo. los horrible. gases que se han emitido, que son sumamente tóxicos. Se le ha hecho un proceso a Luis Revilla por esto. Recordemos que estaba en la cárcel antes del golpe de Estado. Él salió solo para votar de la Y cárcel nunca apareció. y nunca volvió a la cárcel porque financió el golpe de Estado, porque él se estaba jugando su libertad con ese golpe de Estado y por eso todo lo que vino después. Pero, una vez más, es una mentira de todo este Por eso yo sistema creo se político. autoquemó sus pumacataris. porque Autoquemó. ¿Cómo lloraron los pititas por los pumacataris que tanto contaminan? Pero lloraron. Y no lloraron por el deslizamiento del relleno sanitario y tampoco, y hasta ahora, recordemos una vez más, ¿qué pasó con eso? Los pobladores han decidido bloquear para que ya no lleven más camiones de basura
Entonces la basura se empezó a acumular en las ciudades y recién la gente dijo, está todo lleno de basura, no me gusta. O sea, una molestia así muy elitista también, ¿no? Así como cuando está la basura ahí en mi puerta no me Cuando está en la me otra enoja, me montaña, molesta. ahí no me importa un carajo. Pero Luis Revilla no pensaba resolver este problema. ¿Y quién ha sido el que ha ido a sentarse con la comunidad? Con Luis Revilla a un costado, con la comunidad al otro y les ha hecho firmar un acuerdo, el Evo. Como siempre, nuestro nunca bien ponderado Evo. ¿Y qué decía el acuerdo? El acuerdo decía que Luis Revilla tenía 1 año para construir un nuevo relleno en un lugar mucho más alejado. Y de esto han pasado casi 5 años y no hay cuando construyan ese nuevo lugar. O sea, siguen botando en el mismo relleno que ya se ha deslizado, que nuestro actual alcalde tampoco está haciendo nada al respecto, pero una vez más sigue la gente de la zona sur de La Paz separando su basura. Tranquila, y ellos se han quejado ahora, han hecho una marcha ambientalista hace poco por el tema de la chiquitanía, los incendios. ¿Se han preocupado de ese tema? No, porque nadie tiene ni puta idea de los temas. O sea, los que se hacen llamar ambientalistas, que no están del lado del campo popular, del campo de la izquierda, no son ambientalistas, así de claro. Porque el capitalismo es quien genera el 80-90%, más del 90% realmente, de los efectos de gases de efecto invernadero. Entonces, o sea, ahí igual es otra romantización de la pobreza, es otro intento de sentirse mejor, y es realmente sentirse superior. O sea, tú no te pones a pensar la gente que tiene que, no solo aquí en Bolivia, en otros países, convivir con la basura que tú generas a diario y que no haces nada para gestionarla, que no votas ningún gobierno ni haces ninguna movida política para gestionarla, pero sí te crees la papa de la papa por, no sé, en el supermercado usar otras bolsas, tener un huerto urbano o separar la basura que ni siquiera te enteraste que luego de que la separas la van a volver a juntar y quedas como un pelotudo encima más. O comprar la hamburguesa vegetariana, la opción vegetariana de Burger King. O creerte mejor porque no te den bombillas y luego estar, o sea, supuestamente igual existe este discurso, lo que hablábamos al principio, el buen salvaje, como que los indígenas están bien en el campo donde no tengan, lo mismo que ha pasado con el Tirnis, no importa que tengan acceso a la salud, a la electricidad, que se mueran ahí de diarrea, ¿qué me interesa? A mí me interesa que sean salvajes, buenos salvajes, que se queden en el campito y que no toquen a las mariposas, que no toquen a nada, no me importa un carajo que contamine yo en mi ciudad. Y por eso soy buena gente, porque he ido una vez a marchar por el Tirnis y no uso bombillas. Y le doy plata y consumo de estas transnacionales que siguen alimentando todo este sistema, que si todos dejáramos de consumir, si Bolivia dejara de consumir, ya ha pasado con McDonald's, podríamos hacer quebrar estas empresas, por lo menos en el país. No, aparte, le votan a Carlos Mesa que pone transgénicos y le echan la culpa a siempre, aunque Levo no esté en el gobierno, seguro que para ellos es culpa de los incendios de la Chiquitanía, cuando quien incendia la Chiquitanía es el Doria y compañía, que es la agroindustria, la oligarquía cruceña, Camacho y su gente a la que le votan, ¿no? Pero bueno, vamos a seguir hablando de esto en otro capítulo. En otro momento. Nos ha quedado corto el tema. Pero bueno, nos vemos en el siguiente programa de Matecito de Coca. Esto fue Matecito de Coca. Yo soy yo soy Kiara. Y yo soy Andrea y ella es Kiara. Ya. Ustedes vemos. decidan. Nos vemos. Chao. Chao, chao. Matecito de Coca.